probable que tal vez alguno de nosotros haya pensado con extrañeza por qué hacer un retiro y tratar sobre el tema de la paz. Tal vez para algunos eso le resulte extraño, ¿no? Porque por lo general nosotros procuramos enfocar y orientar los retiros para experiencias carismáticas, para búsqueda de la presencia del Señor, del Espíritu Santo, búsqueda de algún don, etcétera, ¿no? Así es como generalmente enfocamos los procesos de los retiros. Y desde luego hay quien tal vez pudiera preguntarse, ¿y por qué la paz? Pues fíjese, los pensamientos filosóficos y los pensamientos de fe muchas veces son el resultado de la concepción de una nación, de la concepción política, de la concepción social de los pueblos. Desgraciadamente, hay muchas cosas en las que uno puede decir agraciadamente, ¿no? En términos de ser producto de Occidente. Hay muchas cosas que yo puedo decir agraciadamente por ser producto del Occidente, pues menciono una serie de cosas. Pero desgraciadamente en el Occidente la cultura de la paz no es parte de la experiencia personal, ni aún siquiera, fíjense qué interesante, ni aún siquiera dentro del marco cristiano. Hay mucha gente que dentro del marco cristiano en Occidente no hacen cultura de paz. Lo mismo nos sucede cuando hablamos de ambiente. En el Occidente, desgraciadamente, hay gente que aún dentro de la misma experiencia de fe no hacen ni desarrollan cultura de ambiente. La razón de ello, obviamente, es porque estamos en Occidente. Y el estar en Occidente nos lleva a ocuparnos de unas cosas y desatendernos de otras. Por ejemplo, cuando uno habla de que el hombre y la mujer en el huerto del Edén, cuando pecaron, perdieron su relación con Dios, y como consecuencia de haber perdido su relación con Dios están ausentes de paz con Dios, están ausentes de paz consigo mismo, están ausentes de paz con sus semejantes. Pero muchas veces como que hasta ahí lo entendemos bastante bien, pero cuando decimos que está en ausencia de paz con la naturaleza, eso como que dentro de la cultura occidental cristiana, como que eso no es tan importante. Y sin embargo, tiene la misma importancia y tiene la misma relevancia y tiene el mismo propósito y tiene la misma afinidad que las anteriores. O sea, no podemos ser cristianos reconciliados con nuestros semejantes si no estamos reconciliados con la naturaleza. O sea, es como desprendernos de un todo. Y en la experiencia de la vida cristiana, yo creo que nosotros los cristianos de Occidente necesitamos madurar y necesitamos crecer un poco en el área no solamente de la paz, aún en el área del silencio. Yo he estado en lugares donde el silencio pone nervioso a la gente. Y he estado en lugares donde el silencio provoca que alguien grite o que alguien dé una alabanza, o que alguien diga alábalo, que él vive. ¿Y por qué no podemos estar en silencio? ¿Cuál es el problema del silencio? Si la experiencia del silencio nos invita precisamente a la introspección,
a empezar a mirarnos por dentro, a tratar de trabajar con nuestras propias interioridades. Yo agradezco al Señor que en esta mañana hayamos tomado este tiempo para orar, para ministrar, para interceder por la paz. Y bendigo al Señor por esa experiencia de iniciativa del cuerpo de diáconos en la mañana de hoy. Y desde luego yo creo que necesitamos atacar, porque la paz no es un estado meramente pasivo. Necesitamos atacar todos esos prejuicios que muchas veces se desarrollan. Yo he escuchado gente que dice, ay, qué sanganería esto de estar buscando paz. La gente no se percata que precisamente la razón por la que el mundo está como está es porque está ausente de paz en su relación con Dios. Y por ende no tiene paz consigo mismo, no tiene paz con la gente que está en su entorno, no tiene paz con la naturaleza. Ahora, yo quisiera invitarle a que veamos en Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Filipenses capítulo 4 y versículo 7, donde el apóstol San Pablo le dice a los creyentes de Filipos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero volverlo de nuevo a repetir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, perdóname, si pasamos del verso 1 para entonces mirar del 1, 2, 3, 4 hasta el 7, ¿verdad? Porque yo creo que ahí sí nos va a hacer mucho más sentido. Desde el verso 1, Filipenses 4, versículo 1. Dice la Escritura: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ya ahorita vamos a ver de dónde es que se desprende precisamente ese verso 7 y cómo es que podemos trabajar para que esa experiencia que demarca el apóstol San Pablo en esta carta a los filipenses se haga realidad en nosotros, se haga verdad en nuestra vida. Porque cuando hablamos de paz, no solamente estamos hablando de un término esotérico, no estamos hablando de un término cosmético, estamos hablando de un estado que la mente tiene responsabilidad y deber de alcanzar. O sea, la paz es un estado espiritual de la mente. Si en la mente no hay conciencia de paz, obviamente todo el cuerpo va a estar afectado sin paz.
Por lo tanto, si partimos de esa premisa que la paz es un estado espiritual de la mente, pues ella no adviene, ella se busca. En la dimensión espiritual, en la dimensión cristiana, como los creyentes afirmamos y sostenemos y declaramos que todo don perfecto, que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, entonces en la dimensión cristiana nosotros afirmamos y declaramos que como resultado de la presencia del Espíritu Santo, a todos los creyentes se nos ha dado el fruto de ¿qué? El fruto de la paz. O sea, no hay un solo cristiano que no tenga en su vida la simiente de la paz. Porque si no hay simiente de paz en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, pues ya sencillamente tendríamos que concluir que tampoco hay presencia del Espíritu Santo en él. Y si no hay presencia del Espíritu Santo en él, tendríamos que concluir que todavía no se ha convertido a Jesucristo. Y si todavía no se ha convertido a Jesucristo, óigame, pues ha vivido como las guaguas de la ama, pasando por la universidad, pero no han hecho todavía ni un grado asociado en todos los 40 y pico de años que están transitando por allí. O sea, cuán importante es entender el concepto de la paz. Por ejemplo, cuando los judíos dicen shalom, ¿qué están diciendo? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando un judío se encuentra con una persona y lo primero que le dice es shalom? Pues está hablando de paz, pero está hablando de una paz que va más allá de la falta de problemas, que va más allá de las posibilidades de guerra. Es la paz que prospera, es la paz que da salud, es la paz que da salvación, es la paz que nos hace sentir satisfechos y es la paz que nos hace sentir completos. Cuando un judío dice shalom, está pensando en todos esos conceptos a la misma vez. Y para el pueblo de Israel, la experiencia de la paz, en términos de la relación y de la interrelación del hombre con Dios, era fundamental. Porque no podía existir una relación con Dios ausente de paz. De hecho, en Israel había una ofrenda que se diferenciaba de la ofrenda del holocausto, de la ofrenda del sacrificio. Era una ofrenda donde solo se tomaba del animal la grasa y los riñones y se llevaba al altar del sacrificio y se ponía sobre el altar del sacrificio, y a esa ofrenda a la que solo de la ovejita se le sacaba la grasa y los riñones, a esa ofrenda se le llamaba ofrenda de paz. Y de hecho me encantaría que pudiéramos tener tiempo, pero no lo tenemos todo el tiempo suficiente para poder ver cómo se destacaba ese proceso, pero más adelante usted lo puede hacer en Levítico capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 17. O sea, dentro de la concepción de la relación de Dios con Israel, la paz era un elemento fundamental. O sea, es que no, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que para el único que no puede haber paz es para el impío. Es para el impío. Ahora, fíjense lo interesante. Yo comencé diciendo que la paz es un estado espiritual ¿de dónde? De la mente. Que la experiencia de la vida cristiana
Ningún cristiano puede pensar, puede entender que no tiene la simiente de la paz, porque la experiencia de la vida cristiana, la paz adviene a nosotros como resultado de la persona ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es como resultado. Y desde luego, todos los cristianos, no existe un cristiano. Es más, no se puede ser cristiano sin presencia del Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los cristianos, tenemos la simiente de la paz sembrada en nuestro ser como resultado del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo pues está ahí. Ahora, tengo que pedirla. Yo no pido lo que ya tengo. Si me quiero beber una taza de café, y perdón con la tortura, si me quiero beber una taza de café y tengo el café y tengo el agua y tengo la cafetera, oiga, yo no pido café. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo. O sea, a veces nos topamos con una conducta de inercia en la solicitud de la paz. Jesús habló sobre la paz y lo que dijo sobre la paz fue, dijo, búscala y ¿qué? Y síguela. Pero cuando Jesús dice búscala, el problema es que pensamos que cuando Jesús dijo búscala, es que salgamos a buscarla. Que cuando Jesús dijo búscala, es que miremos a ver dónde es que se encuentra. Y cuando Jesús dice búscala, lo que está diciendo es ¿qué cosa? Métete acá adentro. Métete dentro de ti. Empieza a buscarla en tu interior. Y cuando dice síguela, lo que está diciendo es deja que la paz gobierne. Lo que Pablo le está recomendando a los creyentes de Filipo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Que gobierne. ¿Ves? Cuando está dentro de nosotros, entonces, llana y sencillamente, lo que hay es que buscarle en nuestro interior. Yo prefiero partir de la premisa bíblica, porque a veces he escuchado algunos planteamientos sobre el particular, que yo digo, Dios mío, pero ese es un trabajo doble. O sea, yo prefiero partir de la premisa bíblica, porque es la premisa bíblica, de que ya la paz está, y que está como resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces me encanta no darle excusas a nadie. Nadie en la vida cristiana tiene excusas para decir yo no tengo paz. Ahora, para Israel el concepto de la paz era tan importante y tan importante que de hecho el capítulo 54 y versículo 10 de Isaías, el profeta dice con perfecta claridad, Isaías 54 y versículo 10, dice, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Es decir, la relación de Dios con Israel, según el entendimiento de Israel, era una relación de paz. Y el salmista en el Salmo 85 y en el versículo 8 dice también de la manera siguiente. Dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. En Hechos, capítulo 10 y verso 36. Yo creo que puedo leer los pasajes bíblicos y continuar, porque si no, no llegamos. Hechos 10, 36, dice la Escritura, dice, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel
anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y en Efesios capítulo 2 y verso 14 dice las Sagradas Escrituras, Efesios 2 y verso 14 dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y si vamos a Colosenses, al capítulo 3 y versículo 15, encontramos también al apóstol San Pablo diciéndonos, Colosenses 3 y versículo 15, que gobierne en sus corazones, ¿qué cosa? La paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 3, Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La paz es un estado espiritual de la mente. Número uno, hay que leerla, hay que entenderla dentro del marco bíblico, hay que aprender a trabajar con los pasajes bíblicos, hay que entender cómo se da en la experiencia de la vida cristiana el origen de la paz. Para Israel todos estos procesos eran importantes. O sea, ¿por qué Israel podía decir Shalom? Porque ellos se entendían a sí mismos el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios. ¿Y quién está en Dios ausente de paz? La paz es un estado de conciencia. Donde muchas veces, fíjense qué dato interesante, donde muchas veces los creyentes solo nos recordamos de ella nada más que cuando estamos en conflicto. Entonces decimos: Dios mío, dame. Y las Sagradas Escrituras lo que muestran a través de todos y cada uno de estos versículos es que la paz es un estado de conciencia, es un estado espiritual con la que todo hombre y toda mujer cristiano debe trabajar dentro de su mente. ¿Y cómo la trabajamos? Pues la trabajamos a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. No como resultado de aprender textos, no como resultado de estudios teológicos, no, sino de aprender lo que es el propósito de Dios en la palabra para nosotros con respecto a la paz. Por ejemplo, yo necesito aprender que cuando yo vine a Jesucristo, Jesucristo hizo para mí un pacto de paz. Y ese pacto de paz que Jesucristo hizo para mí, óigame, no lo hizo conmigo. Ese pacto de paz lo hizo con el Eterno. A mí lo que hizo fue regalármelo. Él me regaló su paz. Él me reconcilió con Dios. Y una vez que hubo reconciliado mi vida con Dios, me declaró reconciliado con el Eterno. Me regaló su paz. Ahora, yo necesito meter eso en mi psiquis. Yo necesito meter eso en mi mente. Yo necesito entender que la paz que yo tengo es la paz de Dios. Y si es la paz de Dios, ¿quién le puede robar a Dios algo? ¿Quién le puede robar? Si yo le dijera a usted, ¿usted cree que una malicia le puede robar a Dios? ¿Usted cree que un demonio
una legión, 1000 demonios le pueden robar a Dios. Mire, nadie le puede robar a Dios. Por lo tanto, en la mente cristiana nosotros necesitamos cultivar ese sentido claro de la Sagrada Escritura. La paz que yo tengo es la paz que Dios me ha dado como resultado de su Espíritu Santo. Y lo que Dios da, nadie me lo puede quitar. Está aquí. Corre en mi ser. Lo ejecuto, lo trabajo, lo hago funcionar a través de mi mente. Ahora, si volvemos de nuevo a la expresión de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, mira lo que dice aquí con perfecta claridad el apóstol. Él dice, no se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Oiga, una de las evidencias de la paz es la quietud. Si usted va a la playa y ve oleaje alto y alguien se le para y dice, la mar está hoy o la playa está hoy en quietud o está en paz, ¿usted se lo acepta? ¿Verdad que no se lo acepta? Porque usted está viendo ¿qué? Usted está viendo el movimiento inquietante de las olas. El apóstol San Pablo dice, no se inquieten. Y no se inquieten por algunas cosas. No se inquieten por nada. No se desesperen por nada. No se acongojen por nada. No caigan en la trampa de la ansiedad por nada. Ahora, note bien. Pablo no dice, tranquilo que cuando ustedes se inquieten Dios les va a poner paz. No está diciendo eso. La paz es un estado espiritual. Y como un estado espiritual requiere y exige disciplina. Soy yo el que tengo que aprender a ¿qué? A no inquietarme, a no desesperarme, a no caer en la trampa de la ansiedad. Dice, más bien, en toda ocasión, con ruego y oración, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Denle gracias. Ahora, note bien, lo que Pablo está diciendo es fundamental que lo entendamos. Presenten sus peticiones a Dios, porque desde luego, querido, hay cosas que van a procurar inquietarnos. Hay cosas que van a procurar llenarnos de ansiedad. Hay cosas que van a procurar ¿qué? Desesperarnos. Pero Pablo dice, mira, el remedio para esto es es que si hay algo en tu vida que va a producir ansiedad, desesperanza, si hay algo en tu vida que va a producir congoja, lo único que tienes que hacer es presentárselo al Señor. Y después que se lo presentes a Él, lo único que tienes que decirle es ¿qué cosa? Gracias porque está en tus manos. Gracias porque te lo traje a ti. Yo he tenido la oportunidad en ocasiones de pertenecer a comisiones en la policía. Y es interesante el proceso del pensamiento militar y del pensamiento cuasi militar, ¿no? Los procedimientos. Bien sencillo. En una comisión uno puede decir, mira, yo estoy observando que en la persona de tal persona, la actitud de tal persona hay tal cosa impropia, y allá viene otro y dice, yo
concurro contigo, y el otro dice, yo concurro contigo. Y de inmediato la persona que está allí, ocupando la posición de jerarquía más alta, dice, eso lo resolvemos ahora mismo. Levanta el teléfono, llama y dice, mira, esto y esto me lo suspenden inmediatamente. ¡Pam! Y se acabó. Y cuando uno sale de la reunión, uno ve todo el alboroto, ¿no? Mira que una llamada que hicieron y cancelaron esto. En la vida cristiana, nosotros debemos entender que no solamente estamos facultados en nuestro ser por el fruto del Espíritu Santo que produce paz, sino que tenemos la capacidad para que esa paz se dé en nuestra vida sin temor alguno. Si yo he orado a Dios, si yo he presentado a Dios una petición que me produce ansiedad, ¿por qué no? ¿Por qué lo voy a negar? Mire, hay cosas que me producen ansiedad, hay cosas que me producen temor, hay cosas que me producen preocupación, pero tan pronto yo digo, Señor, te traigo esta situación, te traigo este problema, te traigo esta adversidad. Pablo dice, lo próximo que yo tengo que hacer es creer que ya, si Dios lo escuchó, está resuelto. Tal vez no se resuelva a la hora que yo quiero. Tal vez no se resuelve el día que yo quiero. Tal vez no se resuelve en la fecha que yo quiero. Pero sí yo puedo entender que al traerlo a la presencia de Dios, lo único, dice Pablo, es dar gracias. Gracias, Dios, porque lo traje a ti. Gracias, Dios, porque lo traje a tu consideración. Gracias, Dios, porque lo que me aqueja, lo que me llena de ansiedad, lo que me preocupa, ya tú lo conoces. Y no lo conoces porque yo te lo dije. No. Lo conoces porque tú me conoces a mí. La razón de la oración, la razón de la oración y la razón por la que Dios nos permite que oremos y que hablemos con Él, no es para Él saber lo que nosotros necesitamos. Es que es ese acto tierno y amoroso de un Dios soberano que nos permite tener una audiencia con Él en su majestuoso y maravilloso trono. O sea, si ya Dios lo sabe, lo único es que Él me da el privilegio de poder llegar donde Él y me da la audiencia. Y yo le puedo decir, mira, Señor, tengo tal preocupación, tengo tal ansiedad, tengo tal frustración, estoy desesperado por esto. Y Él me va a decir, sí, ya lo sé. Pero me da el privilegio de que yo pueda plantearse, de que yo se lo pueda decir. Y la paz de Dios, cuando yo no me inquieto por nada, más bien entro en una experiencia de oración y ruego, presentándole a Dios mis preocupaciones, y luego termino dándole gracias a Él porque sé que siempre me escucha, y si siempre me escucha, de igual manera siempre me responde. Entonces, dice Pablo, como consecuencia de esa disciplina, que es un estado espiritual, ¿dónde? En la mente. Como resultado de esa disciplina, entonces la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana, guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Es mediante la oración y la afirmación de nuestra fe que somos llenos de paz. Y somos llenos de paz cuando recordamos lo que hacía Israel. Número uno, el amor de Dios. El amor de Dios. Cuando yo recuerdo el amor de Dios, no debo caer meramente en el estereotipo de que qué grande es el amor de Dios, qué grande es el amor de Dios. No. Yo dejo
aplicar el concepto, lo que yo entiendo del amor de Dios, lo tengo que aplicar a mi vida para que entonces eso produzca paz en mí. ¿Y en qué cosas yo debo pensar cuando pienso en el amor de Dios? Que no importa cuál sea la situación ansiogénica por la que esté pasando, Él siempre quiere lo mejor para mí. Siempre. Siempre quiere lo mejor para mí. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de ser invitado, de pocas veces, ¿verdad? Pero de ser invitado por un magnate a un restaurante. Yo necesito hablar con usted y yo traté de convencerlo. Me dijo, no, es que yo quiero que usted venga a la hora de almuerzo y si es posible almuerce conmigo. Y me llevó a un restaurante del área metropolitana carísimo. Y mire lo que él hizo. Llamó al mozo y le dijo al mozo, dígale al chef que fulano de tal está aquí, que me sorprenda. Él no miró el menú. No miró el menú. Dígale al chef que fulano de tal está aquí, que por favor me sorprenda. El mozo se fue y unos 40 minutos después aquella mesa estaba llena de banquete y él me dice, pastor, yo no lo quiero impresionar, no sé, es que ese hombre sabe lo que yo quiero y lo sabe mejor que yo. Yo siempre que vengo aquí, claro, eso cuesta, ¿no? Una propina de $100. Ahora no vaya usted a un restaurante, tiene que por lo menos una propina de $100 mandarla para allá para el chef. Dice, pero yo vengo aquí y ya y sencillamente yo sé que cuando ese hombre está en la cocina y sabe que yo estoy aquí, él se va a botar conmigo. Pues mire, ¿qué me puede producir paz a mi corazón en mi relación con Dios? En mi relación del peregrinar de la vida, ¿qué me puede provocar paz? El que yo siempre sepa que Él quiere lo mejor para mí. Vive Dios. Me va a producir una paz extraordinaria. Él siempre quiere lo mejor para mí. El otro planteamiento es que Él sabe lo que es mejor para mí. O sea, porque obviamente, miren, yo no sé, pero ¿cuántas cosas no hemos pedido a Dios? Y obviamente yo no sé si es Dios que la ha dado, a lo mejor es la insistencia nuestra, ¿verdad? La hemos obtenido y después nos hemos arrepentido de ellas. Fíjense que Jesús dice, así es como piden la gente que no es del reino, ¿verdad? Los hombres que no son del reino buscan tales cosas, mas vosotros buscad ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué implica esto? Oye, esto lo que implica es que Dios siempre sabe lo que es mejor para mí. Y si Él lo sabe, entonces yo no tengo por qué caer en la trampa de la ansiedad. No tengo por qué caer en la trampa de la desesperación. Él sabe. Y si Él sabe, Él va a hacer. Él va a hacer no como yo quiero, sino como Él sabe que debe ser. Por el otro lado, Él sabrá y podrá hacer lo pertinente en mi favor. Nota bien que Pablo está diciendo que la paz de Dios gobierne ¿qué? Gobierne nuestro entendimiento y gobierne nuestros corazones. O sea, una vida abundante en paz es una vida abundante que entiende, acepta, declara, afirma que el fruto del Espíritu en su corazón le ha dado paz. Por lo tanto, no sale a buscarlo afuera,
se sumerge en su interior y busca la paz en su interior. Y cuando empieza a buscar la paz en su interior, descubre, como decía el corito pentecostal, son como ríos de agua viva. Que fue lo que le decía Dios a Israel: mi paz para vosotros es como río abundante. Señor. Entonces uno descubre, dice, oye, yo no sabía cuánta paz el Espíritu Santo había depositado en mi corazón. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con una mujer que en un solo día perdió 3 hijos, y no perdió el cuarto porque se le hizo el que tenía dolor de barriga. Ella se levantó en la mañana, preparó el desayuno, preparó la ropita de sus niños, los vistió, los montó en la guagua. Cuando fue a buscar el cuarto, dijo, mamá, me dice, pastor, yo sabía que se estaba haciendo, pero como era el chiquito, lo dejé. Gracias a Dios que lo dejé, porque por lo menos me quedó uno. Me dice, pastor, si yo hubiera soñado que yo perdía 3 hijos en un accidente automovilístico, yo hubiese muerto en el sueño. Si a mí me hubieran invitado a hacer una obra teatral donde yo tendría que ser el personaje de una madre que perdió a 3 hijos, nada más que con decirlo yo hubiera caído muerta en el escenario. Pero ese día, cuando llegaron a mi casa para decirme que mis 3 hermosos y queridos hijos habían muerto en un aparatoso accidente, yo empecé a preguntarme, ¿por qué no me he muerto? ¿Por qué puedo manejar la situación? ¿Por qué puedo enfrentar esta crisis? ¿Por qué puedo atender a mi bebé y abrazarlo y besarlo? ¿Por qué puedo consolar a mi esposo? Entonces entendí que la paz de Dios sobrepasa toda comprensión humana. Él cuida mi corazón y guarda mis pensamientos en la forma y manera como Cristo Jesús los ha demarcado para mí. Ahora, permítame en los 10 minutos que me quedan terminar con esto. Al principio dijimos que en el mundo occidental el concepto de paz como que no es un concepto muy codiciado por la gente. Y estas son las consecuencias que vivimos y sufrimos, porque no trabajamos en la paz. Pero en el mundo oriental era distinto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el tiempo griego, en Oriente, paz significaba montar guardia en sentido militar. De hecho, la razón por la que se entiende los conceptos militares no es por violencia, es por garantía de paz. La razón por la que se entienden las fuerzas policíacas no es por violencia, es por garantía de paz. El problema es que ya sencillamente el ser humano, en la ausencia de su relación con Dios, no tiene paz. Y si no tiene paz, es un muerto. Y lo que es muerto cae en putrefacción, se daña, se pervierte. Pero la raíz de ese concepto es que paz significa montar guardia. Pablo lo está diciendo ahí. Montar guardia. ¿Cómo yo monto guardia en el concepto de la paz cristiana? Cuando yo determino, nada ni nadie me va a quitar ¿qué? La paz. Yo estoy montando guardia.
Es decir, yo salgo ahora de aquí ahorita y cuando salga aquí probablemente se me vacían 2 gomas del carro, probablemente abro la puerta del carro y otro carro me la lleva y probablemente voy a prender el carro y no me prende. ¿Y qué voy a decir? Gloria a Dios. ¿Qué voy a decir? Gloria a Dios. Se me acabó la paz. El chispito de paz que logré en el culto, después que me levanté tan temprano, a las 5 de la mañana. El chispito de paz que había logrado, mira cómo el diablo me lo quitó aquí. Eso es lo que vamos a decir. No, paz es montar guardia. Y cuando yo monto guardia, yo estoy montando guardia para que mi paz en Jesús no me sea ¿qué? No me sea arrebatada, no me sea quitada. Por lo tanto, si monto guardia en la paz, entonces determino nada ni nadie me podrá quitar la paz que Dios me ha dado. Es paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, es como resultado de esa palabra fruderín, griega, que significa paz en términos de montar guardia, que los cristianos del primer siglo entonces utilizaron el concepto eirene, que es la seguridad de que todo está en las manos del Dios que tiene el control soberano. Y si Él tiene el control soberano, yo no tengo por qué desesperarme. Yo no tengo por qué caer en una loca ansiedad. Yo no tengo por qué vivir en desesperanza. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con ruego, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es decir, terminé de pedirle a Dios gracias. La gracia lo que garantiza es ¿qué cosa? ¿Ah? Que lo va a hacer. Que lo va a hacer. Porque, es más, pudiéramos, en el pensamiento nuestro latino, pudiéramos ir aún más allá. Pudiéramos decir que ya está hecho. Porque yo no doy gracias hasta que yo no crea que lo que solicité está hecho. ¿Verdad? Yo le pido a alguien, fulano, dame esto. Generalmente no le doy las gracias por adelantado. Por lo general, espero que lo traiga. Cuando traigo le digo, muchísimas ¿qué? Y le doy muchísimas gracias porque está ¿qué? Porque ya está hecho. Pablo dice, mira, cuando tú vayas a Dios en oración, una vez termines de orar, cree lo que ya está ¿qué? Y dale las gracias. ¿No fue eso lo que Jesús hizo frente a la tumba de Lázaro? Que antes de resucitar, ¿dio qué? Dio gracias. ¿Y dio gracias por qué? Porque estaba ¿qué? Porque estaba hecho. Te doy gracias porque ya está hecho. Tú siempre me escuchas. Por lo tanto, como ya está hecho y ya te lo agradecí, ahora puedo decirle a Lázaro que salga. Es ese pensamiento el que nosotros, cada uno de nosotros, en la experiencia de la vida cristiana, debemos desarrollar. Que nada nos quite la paz. Que podamos conversar en paz. Que podamos dialogar en paz. Que podamos interrelacionarnos en paz. Pero por sobre todas las cosas, querido, por sobre todas las cosas, permítame terminar con esto en los 3 minutos que me quedan. Una vez mediante un abrazo alguien depositó en mí
en un bolsillo $20. En un abrazo lo depositó. Ese día yo salí a hacer todas mis gestiones. Caminé a pie desde Santurce hasta San José. Pasé hambre, pasé sed, llegué a casa agotado, con hambre y con sed y mareado. Llegué a casa. ¿Sabe? Que no fue hasta un tiempo después que busqué en el pantalón y encontré los $20. Y coincidió que en esos días la persona me dijo: oye, tú sabes que yo el día que hablé contigo y te saludé, yo te puse una ofrendita en tu pantalón. Yo andaba con $20 y no lo sabía. Y me sentía que no tenía 10 centavos para pagar la guagua de la ama que costaba en ese tiempo. Yo andaba con $20 y no lo sabía. Y no me pude comer ni siquiera un hot dog con un refresco que costaba $1. Yo andaba con $20 y no lo sabía. Y muy bien me pude haber comprado una botella de agua que costaba 50 centavos. ¿Sabe que la experiencia de la vida cristiana nos sucede igual? El problema por la que muchos creyentes viven sin paz es porque no nos hemos ocupado de hacerle saber: mira, en el bolsillo de tu alma Dios depositó la semilla de la paz. En el bolsillo de tu alma, ahí Dios depositó, para que cuando vayas de Santurce para San José, móntate, agarra un taxi, móntate en el taxi con aire acondicionado y llegues, porque tú tienes el fruto suficiente como para redimir cualquier circunstancia adversa de la vida, sabiendo que tú tienes no solo la paz, sino que tú tienes al que produce la paz. Que eso es mejor todavía, porque si se te fuese a acabar, Él está en ti y Él es el que la produce, Él es el que la da. Por eso Jesús anticipa diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo prefiero partir de la premisa en una reunión cristiana afirmando que todos tenemos la paz del Espíritu Santo. Prefiero partir de esa premisa por una sencilla razón: porque hasta que no despertemos a un estado de conciencia clara de lo que poseemos en Dios, jamás lo utilizaremos con efectividad. Que el Señor me lo bendiga.